And we can Genial. go ahead and start Ok, sí, recording, please. podemos empezar con la grabación también, por favor. Thank you all for joining us Gracias a todos today. por estar My con name is Heather nosotros el día Ryden, de and hoy. I'm Mi with the nombre es Western Center Heather for Ryden. Agricultural Estoy Health and dentro de Safety at UC el Centro Davis. Occidental de You are Salud here for our Agrícola y May Seguridad seminar en UC series. Davis. Next slide, Estamos aquí please. para nuestra serie de seminarios. Siguiente diapositiva, por favor. We'll go over a few housekeeping items before we Vamos get a started. hablar de The unos seminar puntos is antes de being empezar. recorded, El and that means it seminario will be está siendo available to grabado. view Eso both in significa que va a English estar and in Spanish disponible in en the next inglés, few así days como en on español YouTube. en los próximos All días. participants are muted. Para todos los However, you can use participantes the están chat function to silenciados. submit Utilicen la questions for función the del chat para Q&A enviar sus session at the end preguntas of the para la sesión de presentation. preguntas y respuestas al And final de as la we heard, Spanish presentación. Como interpretation is escuchamos, la available, and interpretación you en can español choose está English or disponible. Spanish Pueden using the escoger inglés o interpretation español language selection tool utilizando that looks like la below. opción de There's also interpretación que closed está en la captioning, parte de which you abajo can del menú de select. Zoom. Next slide. If Siguiente, you're por new, favor. Si welcome. We son are really nuevos, happy to have you here. bienvenidos. Es un The gusto Western Center for tenerlos aquí. Agricultural Health and Safety is Nosotros one of tenemos 12 NIOSH-funded somos ag uno de los centers, 12 and our centros mission is financiados to por improve NIAS. the Nuestra health and misión es safety mejorar of la salud y agricultural seguridad workers de in los the West. trabajadores We do agrícolas this through en esta innovative región. research, Lo hacemos a interactive través de la training, and investigación tailored outreach. innovadora, And so a today we'll capacitaciones get to hear interactivas sort of y un one of the ways alcance that we share personalizado. research findings Hoy es una de las with the formas en que nosotros community. compartimos Next los slide. hallazgos de investigación con la So with comunidad. that, I'm Siguiente, really por happy to favor. Con introduce eso, Dr. es Laura un gusto Coco, an presentar a la assistant doctora professor at Laura San Coco, Diego State profesora University, asistente en la who is one of Universidad our Estatal Pilot de San Diego, Feasibility Awardees, que es which means una we de las were personas she's que applied for and received a ha grant recibido from the fondos center a una to look at subvención de parte agricultural del noise centro exposure. para poder With that, I will turn it over investigar to you, sobre Dr. Coco. el ruido al que están expuestas las Thank you so personas que much. trabajan en agricultura. Adelante, Share my doctora Coco. slides. Gracias. Voy a compartir mi It's pantalla. wonderful to be here Es today. maravilloso Thank you estar all aquí so con much for your ustedes el día de attention, hoy. and Gracias I'm por su happy to atención. share my project Es that un gusto poder was compartir mi funded by that proyecto que ha pilot sido project financiado por un and proyecto by pilot funding piloto from this de wonderful este organization. And today I'm going to talk fondo piloto de about esta organización. agricultural Hoy voy a noise hablar exposure. sobre la exposición del I'm going ruido to en start with a brief agricultura. personal Voy a empezar introduction con and talk una about how introducción I became personal muy involved in this corta work, para both in contarles cómo me audiology and involucré en in este agricultural trabajo noise exposure work. And en then I'll talk about hazards sobre el in tema de agriculture, ruidos focusing on en el trabajo noise. agrícola. I'll Luego voy a focus hablar in sobre los on peligros de the la local agricultura, context del where ruido. I'm Vamos a at hablar un and poco where I del do contexto this local research. And then I'll talk en el about the cual yo trabajé methods of para hacer this esta research and investigación. the Luego vamos a results, hablar sobre los lessons learned, and métodos, what's next. And los then we'll leave some resultados, time at the end, and I las hope lecciones to aprendidas y engage qué you es all lo in que some se discussion viene and Q&A. después de esto. Y luego pasamos a las preguntas y respuestas. So just a brief personal Entonces, background about solo myself. para How contarles did un I poco get sobre involved? mí, I'm cómo an es que yo me audiologist, involucré. which Soy is a un professional who works audióloga, with que people es who have una hearing persona loss or at profesional que risk for trabaja con developing personas hearing que loss. tienen pérdida But auditiva o personally, que están en I'm riesgo involved in de this work tener pérdida because auditiva y me involucré en these este are my trabajo parents, porque estos son and mis I'm a CODA, padres. which is an acronym you Soy may CODA, recognize from a movie called que CODA, or maybe es you've por heard of that no word sé si han escuchado de before. la película CODA. CODA stands for Child CODA of Deaf Adults. es So my una dad was born persona deaf, que and está a I have cargo de other personas deaf family adultas con members, sordera. deaf Mi aunts and papá uncles, nació con and they're sordera. here in this picture ah, doing the y aquí en ASL esta sign for imagen I están love you. So I grew haciendo up la using señal de te American amo. Sign Language, Entonces, yo and crecí that's how I con knew el about lenguaje de señas audiologists and americano deafness todo and el hearing loss. tiempo. Estaba muy So that's involucrada kind con of la my origin sordera, la story as an pérdida auditiva. audiologist. Así But I que por didn't eso always decidí think I'd convertirme en know I would want audióloga. to work in hearing Pero no loss or siempre work pensé que in quería trabajar audiology. en pérdida My auditiva undergrad o was in something totally audiología. different. I had kind of a winding Hice cosas path. muy diferentes, But tuve un then camino after undergrad, I ended up living diferente. in rural Eh, Mexico, and I was yo estuve volunteering viviendo for en a México, nonprofit estaba where trabajando por I una worked organización sin with fines de a lucro, donde speech and hearing clinic. trabajé en una And it was at clínica this speech del and hearing habla clinic y de where la I learned about audición. rural Eh, and low income barriers Era to una zona hearing rural, healthcare personas de muy access. bajos ingresos, And con this is a pocos picture of accesos a la me salud. with Esta es a una patient, and he imagen is mía con un doing his own hearing paciente test, and he's y él doing a está great haciendo su job prueba at doing auditiva y it lo está himself. haciendo bastante bien, lo está And haciendo a sí this clinic mismo. was the Esta only clínica low era cost la clinic in única the whole clínica de state bajo at the costo time. en So todo el people estado en would esa época. take a Entonces las bus or personas drive tomaban 8 un bus o hours to iban get to the manejando por clinic 8 horas in para order poder to llegar get a a la hearing clínica test or para hearing que les puedan aids hacer una prueba at a price that auditiva o they para could recibir afford. dispositivos de ayuda And auditiva I en un learned
lugar en el que pudieran pagar y ahí aprendí nuevamente sobre las barreras que las personas experimentan para poder acceder a la atención en relación de problemas de audición. Entonces, cuando estudié audiología, me di cuenta que las personas en Estados Unidos tienen barreras bastante similares. Quizá no hasta este extremo o hasta este punto, pero tenemos barreras similares cuando hablamos de
barreras geográficas para poder llegar a un audiólogo, barreras de costo, de estigma y otros problemas. Por eso es que decidí involucrarme en audiología y también en las desigualdades que se experimentan. ¿Cómo me involucré en la investigación agrícola? Eh, Esta es una imagen de nosotros en una feria. ah, Después de que estudié audiología, ah, luego hice mi doctorado, llegué a la Universidad Estatal de San Diego. eh, Cuando llegué, una amiga organizó una feria de salud y estaba trabajando con un audiólogo bilingüe que hablara inglés y español para que pudiera dar estos servicios, pudiera hacer estas pruebas auditivas para los trabajadores agrícolas y sus familias en esta feria de salud. Entonces yo me ofrecí como voluntaria porque hablaba inglés y español, entonces me involucré en este trabajo y no he mirado para atrás desde ese momento porque eh, creo que tengo las ganas de dar estos servicios y también en el área de investigación he investigado mucho sobre en esta área y mientras más investigaba, más me daba cuenta eh, que existe una necesidad de investigar al respecto. Eh, este grupo probablemente lo sabe más que cualquier otra persona. ah, Cuando trabajan en los campos. Nosotros sabemos sobre el calor en Huma, en Imperial Valley, ah, las lesiones musculoesqueléticas, las exposiciones a químicos, pero reconozco que uno de los mayores peligros es el ruido. El ruido es un peligro adicional. ah, a pesar de que no se trabaja de forma como un peligro aislado, pero es una combinación. Aquí tenemos en las máquinas una imagen de un pequeño tapón que va al oído y que se utiliza para proteger un poco la audición. La pérdida auditiva es un problema bastante común entre trabajadores agrícolas. Se han hecho estudios en el pasado que se han documentado un alto riesgo de pérdida auditiva en trabajadores agrícolas, pero que muchas veces se desvían. Es como que los estudios se enfocan en el noreste, en el medio oeste. Los estudios que se han hecho muestran una alta prevalencia de trabajadores agrícolas con problemas de pérdida auditiva. Y en gran medida se debe porque trabajan de forma muy cerca a estas máquinas, ¿no? Los tractores, si están expuestos a ruidos por periodos largos de tiempo, eso puede contribuir al estrés, así como a la fatiga. Y por supuesto, los resultados que están relacionados con el ruido son la pérdida auditiva. Si están expuestos a ruido por un largo periodo de tiempo, entonces corren el riesgo de tener pérdida auditiva. eh, y muchas veces esta pérdida auditiva está asociada con lesiones en el trabajo de campo. Esto es lo que se conoce como un termómetro de ruido que se utiliza mucho en NIOSH, en OSHA. Nosotros creemos que este termómetro sea algo más apropiado para los trabajadores agrícolas y sus necesidades. Pueden ver que en la parte de arriba, que son los niveles más peligrosos, el nivel rojo, y hacia abajo son los niveles menos peligrosos y están en decibeles, es decir, cómo medimos los niveles de sonido. En la parte de arriba es 140 decibeles. En ese punto tienen un daño inmediato a su audición y en la parte de abajo la carga y la descarga de los tractores. Este ruido tiene 60 decibeles, que es un ruido como de una conversación general que pueden escucharlo todo el día y no van a tener problemas con su audición. Entonces, no todos los ruidos o no todo trabajo en el campo es peligroso para su audición. Pero, por ejemplo, 2 horas de exposición a la parte del cultivo puede causar daño a su audición. Entonces, tiene que ver con dos cosas: el nivel del sonido y la duración de ese sonido al que ustedes están expuestas, ¿no? Como es el arado. Eh,
es el nivel y el You can tiempo. only be exposed to those for Pueden 2 minutes estar without running the expuestos risk a of esto por dos hearing loss. minutos And nada of más course, y no people that are exponerse a using pérdida those auditiva. or Sabemos que nearby las those spend personas much longer than 2 minutes. So this están is kind of expuestas a a más helpful de dos infographic for us minutos. to Entonces, esta kind es of una wrap our heads infografía que around es de ayuda para exposure levels and nosotros time. en lo que se refiere a los niveles de exposición a lo largo del tiempo. The area where I El am working área currently en la and que yo have been estoy working for the trabajando past 3 actualmente y en years la que he is venido the trabajando por los últimos 3 US-Mexico border años in the es Estados Southwest. So I'm in Unidos, San Diego, about an hour and la a half frontera to de the México. east Estoy en San Diego, is como a the 1 hora y media al Imperial Valley, which este, is donde está indicated in Imperial red, Valley, que está and aquí also en 1 el hour a little bit mapa, east of that y is a 1 hora Yuma. hacia el este And these eh, areas are known north está of Yuma, but Canadá. also Estas Imperial are áreas, known as the winter Imperial se lettuce conoce capital of the como world because la they capital grow de la over lechuga 90% invernal of de all América, leafy porque el noventa vegetables por in the ciento de los US. And it's a vegetales huge se dan en economic, esta área y it, it produces, a lot of produce winter vegetables, but also muchísimos vegetales year durante el round, invierno, pero it's también durante a todo el highly año. productive agricultural Digamos que area. durante todo el año es un área altamente productiva para el área agrícola. The main areas of Las the áreas work that we're principales doing de have trabajo to que do with nosotros realizamos tienen que ver measuring con and then addressing noise medir, exposure on medir farms in this region, la exposición al and then ruido helping to en el inform trabajo policies that agrícola prevent y ayudar a regional informar hearing loss. políticas que van a prevenir estos Our problemas research de pérdida questions auditiva. Nuestras overall preguntas de are investigación en general identifying, es measuring the prevalence of identificar hearing y loss medir la among prevalencia de farmworkers la in this pérdida region, auditiva en los trabajadores and the agrícolas en la farm región, roles that are cuáles son associated los with more roles severe en hearing el trabajo loss. agrícola que están asociados con Within that, we una also want to pérdida auditiva identify más the severa hotspots for y noise cuáles on the son también farm. los Like I showed you hotspots in o los the puntos calientes para thermometer, ruido not all en las zonas equipment or agrícolas. Como les roles or mostré areas en on el the farm termómetro, no are todas going las to be áreas dangerous in terms van of a ser noise, so we don't want to peligrosas en lo que se overprotect refiere al someone. ruido. No queremos So we want to sobreproteger a put the alguien si no es necesario, resources entonces queremos que into los those recursos roles se on the farm that asignen are a most aquellos dangerous roles que in están terms of más noise. expuestos a poder sufrir de So I'm alguna going to pérdida walk you through auditiva. 2 Entonces phases voy a of a hablarles research sobre dos study fases that en este I've estudio de been investigación involved with. And en las que yo he estado the first involucrada. phase En la was primera at fase one of those health fairs era that I talked to you en una about de that estas ferias I de got salud de las involved que with les hablé. Me in involucré con a couple of years ago. hace un par de And años. this is Eh, a massive event that este is es a un evento celebration masivo, of farm es una workers, and it celebración provides a lot of y health services, proporciona but it also muchos it's servicios, also a way pero to thank también es farm una workers forma de for all of the pensar work that they ah, do. And todo el so trabajo que yo we estoy were haciendo. asked to do Ah, hearing tests for the farm workers, Han venido but haciendo pruebas I auditivas had para los just trabajadores arrived to San agrícolas. Diego and I didn't have Ah, a team, I didn't have equipment, no and so I tenía un wasn't equipo able to cuando llegué do en San hearing tests Diego. that year. Ah, And so instead of doing hearing tests, I en lugar de hacer estas pruebas just went and auditivas, learned about ah, what resources they had, what quería they saber needed. And so I qué developed recursos this tienen brief questionnaire y se that took desarrolló este 6 questions. cuestionario. And I Ah, asked, do you have hearing tienen difficulties? Are you exposed dificultades, to noise? Do you use están hearing expuestos al protection? And then ruido. we had a sheet that ah, we referred people to community services, Les just to really kind of dábamos get a lay of the y land. a las personas los referíamos a servicios comunitarios en caso fuera necesario. And this is a picture of us, and we do have lanterns because the health fair happened in the Tenemos middle of the night. It linternas was from porque 2 las ferias de a.m. salud to eran 6 a mitad a.m. de la because that noche hasta las 6 is de the la time mañana, that porque ese es el horario the workers are en el available cual los to, trabajadores están right before their shift, disponibles before the buses para pick them up to go to the poder pasar most of estos the controles de fairs. salud, And ¿no? these are Antes de my empezar su wonderful turno. students who are Estos son mis troopers and stayed up estudiantes all night que se in order quedaron to despiertos hand out toda la hearing noche protection, show para people how to poder use entregar estas hearing protecciones protection, auditivas and a las also personas en caso las talk to necesitaran people y about noise también para hablar exposure a and las kind of personas collect sobre la some exposición fundamental data y about también para if recolectar people data feel like they're exposed to sobre si las noise, if they personas think that sentían they que have estaban hearing loss. exponiéndose And al ruido o si sufrían de just pérdida talk to people auditiva y solo para hablar con las about, personas about noise. sobre el ruido. So we talked to 132 Entonces people that hablamos con year. The 132 median age personas was ese 52 año. La years, edad but there was a promedio era really 52 wide años, pero había range of un ages, rango 18 bastante to amplio 81 de years. edad, ¿no? Había personas desde los 18 años hasta los Half were 81 males años and de half edad. were La females. mitad eran hombres, la Everyone mitad eran was a Spanish mujeres. speaker. We Todos did the hablaban surveys interview español. style, so we were Hicimos just talking to esta people investigación and asking the directamente donde questions out loud. hablábamos con las personas, haciéndoles las 36% preguntas. reported they 36% de either las have personas or they might have hearing reportaron loss. que So ellos yeah, so do you tenían think o you might tal have vez hearing habían loss? tenido And
pérdida auditiva. Algunos 36% said creían either que yes or habían I don't tenido know. pérdida So the auditiva. majority said no, Entonces they la didn't think mayoría they dijo were que hearing no. loss. Cuando les preguntamos, ¿creían que tienen pérdida auditiva? La mayoría respondió que no. We also asked, do you work También les in noise? preguntamos si es que And the trabajan en responses lugares were pretty ruidosos. Las evenly respuestas split between eran yes, sometimes, bastante and divididas, never. ¿no? Sí, algunas veces o But nunca. overwhelmingly, most people said Pero that they la never mayoría de wear veces las hearing personas protection. dijeron que nunca utilizaban protección auditiva. And then we found that the odds Y of luego having descubrimos subjective hearing que difficulties, a so pesar de saying estar sujetos a yes dificultades de or audición, maybe I might have no, hearing loss, was sí o about no 3 tengo times pérdida higher among auditiva, people who ah, said that they work in noise había versus those who did not, which makes 3.29% logical mayor número de sense. personas que decían que trabajaban en lugares ruidosos We versus los que learned no a lot of trabajaban en lessons lugares in phase ruidosos. 1. That survey Aprendimos was muchas very lecciones en la short, primera but even a fase. 5-question Primero, que survey la was too encuesta era long bastante in that kind of corta, context. pero en ese tipo de It's contexto, hasta not the una same encuesta as de 5 lab-based preguntas research era where you muy call larga. someone No es up, you como la make an appointment, investigación you have donde them come llames a in, alguien, you have a sacas una 2-hour cita, la long persona appointment, you go through llega, a es una bunch of cita surveys. larga, It's les das not muchas that encuestas, muchas kind of preguntas. study. Así You no have funciona este a estudio. you have like Tienes 30 seconds quizá of 30 interaction with someone segundos because para poder people are moving interactuar con so una persona quickly porque through las personas this están health fair. So trabajando y even a están moviéndose 5-question mucho, survey incluso en las was ferias de too long. salud. Entonces, una encuesta de 5 So we had preguntas to fue get demasiado pretty larga. creative about how to make Teníamos our que questions ser efficient and bastantes brief. And the creativos, feedback que las helped us preguntas sean refine our wording. eficientes. Y el So to feedback que make it recibimos de las more personas, sus comentarios culturally nos ayudaron a appropriate refinar la forma and en more que meaningful. hicimos las preguntas para que sea un poco más And significativa interestingly, y the más people apropiada who came culturalmente to para our ellos. booth were more Las personas interested que in the vinieron a pens that we nuestras had. They cabinas liked estaban más fancy pens. We had interesados special en los pens. We were lapiceros que en giving out lugar de pens los and tapones para los earplugs. oídos. And Les people regalábamos lapiceros y didn't los care as tapones para much los about the oídos y a las earplugs and they personas cared more about the no les pens. importaba And I'll mucho get to sobre los that lapiceros, in sino a me les moment importaban más los about why that lapiceros might en be. lugar de los But there protectores was a lot of auditivos. interest in getting Hubo mucho hearing interés tested. también And I mentioned that I de couldn't poder do hearing hacerse tests las that pruebas first year auditivas. because I didn't have a Ya lo team mencioné really. esto, I had those yo 2 no wonderful tenía un students, but I didn't have a equipo, team tenía set dos up. I didn't estudiantes, have pero any no tenía un equipment. I just equipo, arrived no to San Diego. llegué de And I'm y kind había of glad llegado I de San didn't Diego, aim to do a y era hearing como test que no because quería hacer esas it was pruebas so auditivas loud there. porque era It tan was a huge ruidoso en party. donde They had a estábamos, era como una band, they had fiesta, raffles, había everyone was rifas, having había a una good van, time, but todos to do a estaban hearing test, you really divirtiendo, need y para hacer una quiet prueba auditiva space. necesitas un So, espacio en but silencio. the good thing is a Entonces, lot lo of people bueno we es que talked muchas to personas con las que were interested in hablamos getting their estaban hearing tested. interesadas en que se les They hiciera la mentioned, prueba they hadn't auditiva ever had a hearing test y les before, dijimos and nunca nos han hecho una so prueba we auditiva were antes. determined to come Entonces, back the next estábamos year and determinados a regresar el get some siguiente objective año data, y which tener would help the data research and objetiva que va a also help ayudar the a la community by giving investigación y them también ayudar some a la important comunidad feedback. para darles comentarios So then we had importantes. phase 2. And this is our Luego mobile health teníamos la resource fase 2 y center. We esta es nuestra borrowed a unidad de mobile salud health móvil. unit Bueno, no from es the de Arizona nosotros. Prevention Research Nos Center, but since prestaron uno de borrowed mobile del health Centro de units from Prevención de Arizona y multiple desde ese different entonces hemos agencies, tenido unidades still móviles on de the wish múltiples list of diferentes mine agencias. to get my Seguimos own con a mobile health una unit lista de deseos that we esperando can poder obtener el use de more nosotros permanently, mismos but que a podemos mobile health utilizar de unit una forma is más permanente. crucial for Pero us to do una hearing unidad de tests and salud then to móvil keep es track of algo quieter súper importante environments. para poder hacer And in estos phase diferentes 2, exámenes de we were audición. able to do Y more en la extensive fase 2 hearing pudimos screenings. So rather hacer than just rely on unos subjective exámenes de data, we audición did más extensivos. hearing screenings. Entonces, We did a more hicimos estos in-depth survey exámenes because de while people are audición sitting con una down to encuesta get más set up to do profunda, their hearing porque screenings, we could mientras que ask them more están questions about their hearing health registrándose para poder and recibir more ese about their examen, subjective podemos hacerles más experience with preguntas hearing. acerca de su We did experiencia otoscopy, which is y just a más visual su exam of experiencia con la the ear, audición. Entonces, tympanometry, which is hicimos a lo que pressure viene test, siendo una moves your eardrum back and otoscopia forth. So just o timpanometría some o ways to tonos tell about puros. your ear Entonces, health. unas diferentes And maneras de then poder ver ear exactamente tones, lo que vienen that siendo is a way su to test salud your de hearing su sensitivity. So the audición. softest sound Y they los can hear. tonos And puros from that es una test, I forma de can poder tell you averiguar la sensibilidad if de you su have a audición. hearing loss Entonces, de and esa the prueba degree puedo of your ver hearing si usted loss. tiene una And then pérdida we did de audición y referrals to exactamente qué community podemos services. o hasta qué And grado. we also did our También own follow-up hicimos to talk about a referencias moment a where we servicios came back a month comunitarios. later Además, hicimos and nuestro did ear propio seguimiento cleanings donde hicimos and un mes hearing después, settings to hicimos folks who limpiezas we identified am, as needing the services de and
wanting them, of course. de los oídos y luego también identificando los que quizás ocuparían un So now in aparato phase 2, auditivo. we
Ahora, en la fase 2, ahora tuvimos 113 personas. La edad media para esa fase eran 54 años. Esto eran todos diferentes tipos de personas. El rango de este grupo era entre 18 y 70 años. Una vez más, 100% de habla español y 50% hombres. De los resultados de la encuesta nos dimos cuenta que una pequeña fracción, solamente 13%, dijeron que se les proveyeron protección aditiva por su empleador y la mayoría, 82%, nos dijeron que nunca se ponen protección aditiva cuando están trabajando. Esta gráfica de barras demuestra que hay una habilidad de audición subjetiva. Entonces les preguntamos qué tan bien escuchan y luego lo puse entre excelente, bien y justo o poco. Este grupo dijeron que no escuchan bien por su capacidad auditiva subjetiva. Pensaron o sintieron como que no escuchaban bien. Y luego también vimos la prevalencia de la pérdida de audición, entonces, o la pérdida auditiva. Entonces, esto se puede describir de varias diferentes maneras, no es solamente una manera, y no hablamos en cuanto a pérdida por porcentaje. Sin embargo, hay algunas maneras en las que podemos hablar de baja frecuencia, una pérdida auditiva baja frecuencia. Y de 113 personas, casi 60% tenían una pérdida auditiva de baja frecuencia. En términos de alta frecuencia, más de 60% tuvieron una pérdida auditiva en esas altas frecuencias. Y luego, este es lo que viene siendo esta pérdida auditiva subjetiva, que tenían esa pérdida auditiva en ese rango. Y quería compararlo con un estudio que se hizo en el 2008. No ha habido demasiados estudios en este tema. Esto es el estudio más cercano que pudimos encontrar, debido a que este estudio se hizo en una población que incluía 75% de latinos y se hizo en Connecticut. Entonces, definitivamente no es una comparación de 1 a 1. Sin embargo, es el que es más similar que está allá afuera. Entonces, hay 50 trabajadores agrícolas que primordialmente son trabajadores agrícolas que trabajan en el tabaco. Y aquí estoy comparando la prevalencia de esa pérdida auditiva en ese grupo. Parece que una prevalencia más pequeña de pérdida auditiva de baja frecuencia y más similar a lo que es de alta frecuencia, pero igual más o menos o menos de lo que viene siendo esta dificultad para entender el habla. Este estudio se publicó en el 2008 y puede haber muchos cambios en cómo es que son las granjas y cómo se está cultivando el tabaco y granjas, al igual que también cómo ha cambiado las prácticas agrícolas a través del año. Los métodos son muy similares entre los dos grupos, sin embargo, sí hay unas cuantas diferencias. Simplemente es interesante cómo estos dos estudios diferencian y también cómo es que son similares. Esto viene siendo nuestro estudio una vez más y está demostrando la prevalencia de pérdida auditiva en la línea Y y luego los cortátiles por edad en la X. Entonces incrementa con pérdida auditiva, incrementa con sus años, y esto es verdadero, quizás lo ha visto en su familia y también verdadero para nuestro grupo. Es extremadamente difícil separar la exposición a ruido y edad. Entonces pueden ver en nuestro ejemplo, si puede ver nuestro primer cortátil en comparación al cuarto, los de 34 años o más tienen mucho menos pérdida auditiva que esos de 64. Entonces, definitivamente la edad tiene bastante que ver con la prevalencia de la pérdida auditiva. Esto viene siendo, o voy a encaminarlos hacia esta gráfica. Estamos viendo las asociaciones entre la pérdida auditiva y también los factores de exposición de ruido. Y entonces, si puede ver esta línea principal, tenemos línea y pérdida auditiva, y puede ver que la edad es significativamente asociado con pérdida auditiva. Años de experiencia agrícola también están fuertemente asociados con pérdida auditiva, pero sexo o género no está asociado con pérdida auditiva, ni tampoco exposición al ruido percibido.
tipo de equipo o si es que el empleador ofrece protección auditiva o no. También estoy demostrándoles estos diferentes ratios ajustados. Entonces, de esta manera, cuando añadimos a más en esta lista y encontramos que lo he resaltado aquí para que sea más fácil poder ver, encontramos que edad, años de experiencia agrícola, exposición al ruido percibido y tipo de equipo están significativamente asociados con la pérdida auditiva. Entonces, estamos viendo edad, por ejemplo. Podemos ver aquí que cada año de edad incrementa la posibilidad de que tengan esa pérdida auditiva por 14%, pero también años de experiencia agrícola independientemente está asociado con la pérdida auditiva. Y entonces, esto es algo muy interesante también. La exposición de ruido percibido es algo muy interesante y como que está asociado. La gente parecen estar muy bien en poder identificar que están expuestos a mucho ruido. Entonces, si tomamos en cuenta que obviamente es bueno objetivamente medir la exposición de ruido de la gente, pero simplemente preguntarles que trabajas con ruido, predice si es que ellos están expuestos a ruido y si es que tienen una pérdida auditiva. Y luego el último, utilizando maquinaria como tractores o máquinas para empacar, lideró a menos pérdida auditiva después del ajuste. Entonces, esto quizás significa que parte de equipo quizás está mejor en ciertos diferentes tipos de equipo, pero estamos viendo esa variable un poquito más de cerca porque se compara a otra categoría que es acabamos de tener bastante diferente pedazos de equipo en esa otra categoría. Entonces, estamos viéndolo de una forma más cercana. También tuvimos algunas preguntas que tenían respuestas abiertas como ¿cuál es su rol en la granja? ¿Con cuáles máquinas trabajas? Tratamos de categorizarlos, pero hay muchas diferentes respuestas. La mayoría de la gente cuando les preguntamos cuál era tu rol, la mayoría de las respuestas estaban dentro de cultivar y plantar y luego empaquetar producto, pero también había otra categoría como un trabajador de los coolers. Y muchos decían la máquina, no sabían exactamente el nombre de la máquina, pero que se entiende, ¿verdad? Pero para los enfoques de comparar grupos y funcionar estadísticas ayuda a poder tener los nombres de las máquinas, pero muchos trabajaban o decían que trabajaban con máquinas para empacar, tractores y así. Aquí les estoy demostrando el porcentaje de pérdida auditiva por el rol primordial en agricultura, como les demostré en esa pantalla previa, y se demuestra aquí basado en estas diferentes categorías de roles al que ponemos a la gente en estas cubetas basados en sus respuestas, pero claro, tenemos esta otra categoría al que estaremos viendo un poquito más. Y después, como les mencioné, el tipo de equipo. Tenemos una prevalencia similar a través de todos los diferentes tipos de equipo agrícola. Un tractor con una cabina, un tractor sin cabina, máquinas para empacar y parte es poder identificar cuáles son estos lugares calientes, por así decirlo, de ruido o quizás un tipo de equipo específicamente tiene o personas que trabajan con un tipo trabajan más que otros, y no realmente estamos viendo eso, pero una vez más estamos viendo un poquito más a esa otra categoría a menudo que entramos más a los datos. Aquí les estoy demostrando una probabilidad con años de experiencia agrícola en la línea X y luego la probabilidad predicha en la X. Y entonces a menudo que siguen subiendo sus años de experiencia en trabajo agrícola, estamos viendo que están perdiendo más y más esa habilidad auditiva. Entonces, a menudo que trabaja más en trabajo agrícola, incrementa esa pérdida auditiva.
Y si, bueno, y disculpe, esto está también manteniendo la edad constante. Entonces, por ejemplo, si escogemos simplemente por conversación, si escogemos a alguien de 49 años que tiene 15 años de experiencia agrícola, entonces tienen una probabilidad de 67% de tener una pérdida auditiva de alta frecuencia. Luego también quiero compartir con ustedes unos ejemplos de los casos. Esto no son las fotos de los individuos, sin embargo, espero que esto pueda humanizar los datos un poco. Estos son ejemplos verdaderos de individuos que hemos conocido de nuestra investigación. Una mujer de 65 años que ha trabajado en la agricultura por 27 años. Su principal rol cuando la conocimos era poder cortar el cilantro y está trabajando cerca de un compresor de aire y estaba hablando acerca de que tiene tinnitus, que es como un ruidito que sigue sonando en el oído y que puede realmente molestar, puede prevenir que duerma o que concentre. Y luego en ese examen nos dimos cuenta que tiene una pérdida auditiva moderada. No hay manera de poder saber si todo esto es un resultado de ruido de trabajar cerca de ese compresor de aire. También puede ser entre el ruido y exposición a químicos, puede ser tres cosas: ruido, químicos o exposición a químicos y edad, pero definitivamente el ruido no ayuda y puede liderar o es un factor común en tinnitus y también pérdida auditiva. El otro es un hombre de 31 años que ha trabajado por 12 años. Cuando lo conocimos estaba cortando lechuga y trabaja cerca de una máquina para empacar el producto y también tenía tinnitus y una pérdida auditiva moderado. Sigue siendo algo muy común. También encontramos al hablar con la gente que la exposición al ruido no está bien regulada. En muchas industrias la exposición es regulada y si un empleado tiene cierto tipo de exposición, entonces la compañía se le requiere tener un programa de conservación auditiva. La agricultura no es uno de esos. Entonces, por eso es de que la encuesta que usted vio, la mayoría de los empleadores no proveen protección auditiva. Y cuando les preguntamos a la gente esto, ¿provee su empleador protección? Dicen algunos sí y otros no, que significan que algunos sí lo hacen y otros no lo hacen, que no es consistente. Alguien más dice que cada compañía tiene sus reglas, que significa que cada compañía tiene sus propias reglas. Otro dice, no están permitidos. ¿Qué significa no? Pues no permiten tenerlos. Eso es algo que nos hizo pensar un poco porque no se permiten, como aun si usted trataría de traerlos de ustedes o tratar de utilizarlo, no se permitiría. Y ese individuo dice que nada se permite estar en su oído. Entonces, si pudieras ponerte audífonos para poder escuchar música, nada de eso se permite, que claro, tiene sentido debido a la seguridad. Sin embargo, ese individuo ni se le permite ponerse protección auditiva por seguridad, por si acaso un montecarga saldría por detrás y no podrían escuchar este montecarga y quizás puedan estar lesionados. Entonces, eso explica, si se recuerdan, hace muchas diapositivas cuando estábamos dando estos lapiceros y la gente realmente estaban tratando de hacer las lapiceros. Y lo que me motivó a hacer el trabajo en el primer lugar es de que mucho del trabajo que estaba viendo estaba enfocándose en tratar de hacer que los trabajadores agrícolas se pudieran estas protecciones auditivas. Y no es tan simple si es que no hay ninguna regulaciones. Y si a algunas personas se les está diciendo no puedes ponerte estos diferentes tapones para los oídos y realmente no es a nosotros. Deberíamos enfocarnos en esto, en animar a los trabajadores a poner
ponerse estos diferentes tapones para sus oídos y que debería de ser uno de nuestros esfuerzos. Ahora, como mencioné, para algunos individuos, estos tapones para los oídos no se permiten por seguridad y totalmente entiendo el asunto de seguridad. Entonces, estamos trabajando en un medio feliz para poder mantener la seguridad mientras que a la misma vez poder mantener o prevenir esta pérdida auditiva, porque como les mencioné al principio, si el ruido resulta en pérdida auditiva, esto también puede liderar a un riesgo incrementado en la granja. Entonces, tiene que haber algún tipo de arreglo. Y este individuo me dijo, es perder el oído o perder el trabajo. Entonces, eso no puede ser la realidad. Tiene que haber otra mejor manera. Mencioné anteriormente que sí proveemos servicios de seguimiento, entonces sí salimos a la comunidad y hacemos estas pruebas auditivas como parte de investigación, como parte del servicio comunitario y obviamente no podemos identificar a estas personas y luego irnos, no tienen muchos servicios locales y estos aparatos o aparatos auditivos son muy costosos, entonces hemos regresado para poder hacer algunos procedimientos de seguimiento con Judy Hug, que es una audióloga muy fantástica fuera de Arizona, y aquí está haciendo unas irrigaciones del oído, que básicamente son unas limpiezas del oído. Encontramos muchos diferentes impactos que tenemos que tratar antes de que hagan cualquier tipo de servicio para poder averiguar cómo van a poder ponerse estos aparatos auditivos. Y aquí hay un enlace al video de YouTube. No lo voy a poner ahorita porque se me va a acabar el tiempo. Sin embargo, me encantaría compartir eso con ustedes si ustedes lo pueden ver, si es que tienen tiempo. Y es simplemente un resumen de los servicios de seguimiento al que nosotros ofrecemos. También estamos haciendo un trabajo de seguimiento que está tratando de tratar algunos de sus problemas iniciales que mencioné al principio de esta conversación, que eran cuáles son las áreas principales para el ruido y cómo podemos identificar y luego tratar cómo está relacionado el equipo a las exposiciones más grandes de ruido. Y para hacer eso realmente tenemos que averiguar esos datos subjetivos, pero también ocupamos datos objetivos. Y para hacer eso utilizamos dosimetry. Dosimetry son diferentes tipos de dosímetros, que es un micrófono pequeño que está o que usted añade a su camiseta o a su manga y el participante se lo pone todo el día durante su día de trabajo y calcula y tiene en promedio el nivel de ruido a través del día y luego calcula su dosis por ruido, si es más de 100%. Y luego también si es que esto puede ser que usted esté trabajando en un tractor por 8 horas al día y estoy segura que hay momentos donde está silencioso, pero el promedio a través del día. Tenemos otro video de YouTube que va a ayudar un poco a orientar a los trabajadores agrícolas para que sepan cómo utilizar este dosímetro. Es bastante fácil de utilizar y son bastante resistentes estos dosímetros. Otra cosa que también hacemos, parte del trabajo continuo que hacemos es el alcance. Es decir, nosotros siempre estamos yendo al campo, estamos compartiendo información, compartimos los tapones para los oídos, les enseñamos cómo utilizarlos. Incluso si es que no es fácil implementarlos en el campo. Pero hay que abordar diferentes ángulos de este problema, ¿no? Aquí hay algunas fotos de cuando hacemos las pruebas auditivas en nuestra pequeña unidad. Imágenes recientes. También hemos empezado a hablar de las personas sobre evitar utilizar los cotonetes, eh, porque esto es parte de un problema de la comunidad que identificamos. No es el tema principal del que hablamos, pero después de analizar y ver muchos
cotonetes que estaban rotos dentro de los oídos de las personas. Ah, a veces estaban pegados en el oído de las personas. Ah, Estudiantes de mi laboratorio crearon esta infografía para que las personas dejen de utilizar los cotonetes. Hablamos de que los oídos se limpian solos y cómo la cera se sale sola del oído. Creo que fueron de gran ayuda en realidad. Eh, el objetivo del laboratorio es promover la salud auditiva y esta es parte de este objetivo. En general, las lecciones que hemos aprendido es que esta es una población bastante móvil, no es fácil trabajar con ellos, como que llamar a las personas y pedirles que vengan. Toma tiempo ganarse la confianza de las personas. Es una investigación a largo plazo, este trabajo con la comunidad. También tienen que trabajar con las restricciones de los empleadores, que a veces puede ser muy desafiante, pero también hace que al mismo tiempo sea bastante gratificante. Appreciation and collaboration from multiple groups, Porque community podemos groups, trabajar en peers, and farmers. colaboración con diferentes There grupos, are ¿no? also a number Diferentes of socios. opportunities that También this hay work algunas offers. oportunidades que My nosotros hemos students are identificado. Mis extremely engaged in estudiantes this work. están Some of muy them come with involucrados en este personal experiences trabajo. from farm work. Their family members may have been Ellos han vivido farm experiencias workers personales de from familiares que trabajan en el generations back. campo, I do have a algunas student who generaciones grew pasadas. up on a farm, Hay estudiantes que han and they crecido love en going out in the field, en out in el the community, so campo, they see this en las together. zonas agrícolas. And also noise is an addressable eh, hazard. y It's creo que el ruido completely es un preventable. So peligro that's que se another puede opportunity that we abordar, ¿no? can Creo que es otra offer. oportunidad And que the community appears very nosotros podemos interested. They're aprovechar y la interested in comunidad health se muestra overall, bastante interested in hearing interesada health. And then sobre su this salud, project and this sobre work overall escuchar lo has the que tenemos para potential que to inform decirles. policy Y creemos and que este make proyecto tiene el improvements potencial de in poder hearing health. informar sobre políticas. So if you take away anything from this Entonces, talk, si quiero que I se would lleven like you to algo de take away esta that charla, hearing loss lo que me is gustaría que se common lleven con ustedes es in que la pérdida agriculture, auditiva especially es among algo those who are común en exposed to agricultura, noise, sobre todo en people aquellos que who están have worked in expuestos al agriculture for many ruido, years. personas que han trabajado en Workers agricultura tend por to know muchos when noise años. is too Los loud. trabajadores So tienden a if you think saber your cuando el ruido workplace es is noisy, demasiado you're probably alto. right. We're going to add Si to ustedes this creen que es by mucho ruido, starting, probablemente we're already estén starting en to lo collect some more correcto. objective data. eh, And just providing earplugs y isn't enough. solo Some workers aren't provided proporcionar los them, tapones para los and not oídos no all es lo farm roles suficiente. are equally Algunos noisy, but we also empleadores need lo han support from hecho. employers Creo que and también se necesita policy el to apoyo de enforce los these empleadores, así como regulations. políticas y datas para poder And we can implementar estas prevent hearing loss regulaciones. with Y la pérdida testing, auditiva se outreach, puede policy prevenir changes. haciendo We can pruebas, protect hearing llegando a las without personas, risking podemos jobs. proteger la audición sin que las personas So tengan que our perder future su directions are trabajo. to Entonces, measure nuestra hazards dirección para el on futuro es farms, medir to el provide ruido, on-site ear los care espectros de and ruido hearing aid en los services campos, that en are las call zonas one agrícolas, package. también And proporcionar los we servicios de are looking cuidado forward del to oído more, en los mismos to lugares, new así como and la strengthening ayuda our ongoing auditiva collaborations to y prevent poder noise generar exposure. colaboraciones para prevenir la So I'd love to exposición thank al my ruido. collaborators, Y quiero and I want agradecer to a mis thank the farm workers who colaboradores, a los participated, and trabajadores all the farm agrícolas que workers across participaron, the nation for helping put food on our plates. a And I todos por really ayudarnos a poner un want to plato de thank comida sobre nuestra mesa. the group Ah, here for the Quiero funding that agradecer has al allowed grupo this que work está to take aquí place, por and for ayudarnos a inviting me here financiar to este talk. trabajo y por So I'll invitarme a stop now presentar el and día de invite any hoy. questions you might have. Y ahora estoy lista para las preguntas. Wonderful. Thank you so much. Genial, That muchas was gracias. fascinating and Ha sido such una important presentación research in an fascinante y area that creo que has es una not been investigación tan adequately importante researched. que se So ha thank hecho you en so el much. área, así que I'm muchísimas going to encourage gracias. folks to put Voy a questions alentar into a the las chat. personas a que I see that coloquen we sus already preguntas have en el one chat. Veo que ya tenemos una from pregunta Dr. Fatala, the center's del director. doctor So he Fatela. says that although Él dice, agriculture a is pesar de exempt que from la OSHA's hearing agricultura conservation em, program, noise está risk would still be covered exenta de under the la general duty conservación de laws. So in auditiva de California, that's going to be their OSHA, IIPP, ah, Hearing Illness Prevention Plan. Do you know whether or not there's been ¿saben any si es que ha CalOSHA habido citations alguna or also citación de in Arizona, CalOSHA since you worked in o Yuma, de related Arizona to noise 2 en exposure? relación a la exposición al ruido en I do agricultura? not, and I've talked to No the lo CalOSHA sé. folks, Creo que and tendríamos que hablar con las it personas de doesn't seem like there CalOSHA. are Parece que no hay, that that's being enforced. no creo And que so se I'd love to esté hear if anyone has obligando a hacer esto. experience that No creo differs que alguien from haya that. experimentado And esto. I'd love to
Eh, collaborate with Me encantaría Felicia colaborar con Cal and OSHA to find, a happy medium on para how poder these encontrar como que un laws punto can be medio que be made satisfaga a ambos clear grupos, and how they can eh, be enforced in a para way dar that isn't información más burdensome clara y and que can se be actually pueda applied. aplicar de cierta forma So yeah, en I agree que that sea aplicable. even though Estoy de at the acuerdo federal que a level it pesar may de que a not be nivel applied, federal tal vez no when you se talk to folks aplique, on the cuando tú ground at the hablas con local las level, it's personas en not el being campo a nivel implemented. local, no se está And I think part of implementando. that is Creo que because parte de when eso we es think porque about agriculture, cuando uno piensa en especially agricultura, crops, it sobre doesn't todo en seem, el cultivo and this I think this agrícola, has been the case for y creo decades, que it esto ha doesn't venido seem pasando like it por would be that décadas, loud. no But parece que what we've sería algo seen muy from ruidoso, research is ¿verdad? that it Pero la is loud, investigación and it's like muestra decades que of coming sí es signal that ruidoso. like eh, y el machines ruido are ha ido becoming more prevalent. aumentando porque ahora las máquinas tienen una And mayor then add on prevalencia top en of el that, people are campo. listening to Y además de music eso, and las their personas escuchan hobbies are extremely música. loud. So all it's all Entonces, cumulative. es So the como que un risks are ruido que added. se va acumulando. Absolutely, that makes sense. Por And supuesto, sí thinking about tiene those both sentido workplace and y non-workplace pensando exposures en and the estas cumulative effect of that. exposiciones a, Um, a las you que las mentioned personas that se other ven industries or expuestas. sectors Mencionaste que have otras some industrias u otros hearing protection sectores requirements. tienen algunos Do requisitos you de know protección how they auditiva. handle ¿Sabes cómo es que ellos ensuring the hearing manejan, protection while cómo se also aseguran la being conscious protección of the auditiva, pero también son surrounding hazards that conscientes might de exist? los So you mentioned peligros que tractors or a pueden existir en forklift los in alrededores? agriculture, there might be Mencionaste los something different in montacargas, los another tractores en industry. el área de How do they agricultura que balance también pueden those afectar issues? a la industria. I don't think ¿Cómo any industry equilibran has este problema? solved it, but I No creo que think ninguna now is industria lo haya resuelto hasta el there's momento, no pero creo better que por time than ahora now no hay to un be mejor thinking about momento these que kind of ahora things because para there are tomar en innovations cuenta like esto, noise porque hay canceling innovaciones headphones and como even estos in-ear audífonos que headphones that cancelan are el ruido. passive and active, so you can turn them eh, on and off. Hay algunos We que didn't have son those que 10 los years puedes ago. We just prender had y the foam earplugs. apagar. So there are Ah, ways to existen have like smart formas earplugs where you de don't tener need to be estos tapones para 100% plugged up oídos all the time. And then que you can son have inteligentes, custom no los tienes que earplugs that tener are puestos el fit cien por to ciento del you tiempo. and fit testings and A veces using pueden what's hacer just estas been pruebas para ver cómo encajan, cómo pueden ir de mejor popularized forma lately where y que sean you're testing each popularizado. individual's Ah, attenuation of their earplug. So I think that it's more like customized to the individual creo que now. esto se puede personalizar a los But the individuos way ahora. other industries do it La otra forma que la industria lo está is haciendo testing the individual's es que hacen hearing pruebas a and la their audición de exposure los level. individuos So y it's su not a nivel de blanket rule, everyone exposición. needs to wear Entonces, no earplugs es que all the todos time. necesitan utilizar tapones para los oídos todo el tiempo. Oh, you're muted. Está silenciada. Heather, you're still muted. Heather, está silenciada. Thank you. Gracias. I was thinking about Estaba a different pensando piece of that as I was listening to you present, which estaba has to escuchando do mientras with presentabas y the estaba wide pensando en lo que range tiene que of ver con el equipment amplio and rango de noises in equipos agricultural y de settings. ruidos en los We ambientes go everything from agrícolas, planting to desde harvesting la to parte de post-processing and plantado the packing hasta process, etc. cultivo, Is el there a type empaque, el of procesamiento. noise ¿Hay that algún is tipo more de damaging ruido que cause than mayor others? And I daño know que that's part of what you might be otros? looking into in the No sé, tal future, vez but es I'd love parte to de hear lo more. que estás pensando investigar That's a más. good question. Yeah. So, Muy there buena are pregunta. Bueno, different types of noise. So we have like hay impulse diferentes noise, tipos de like a ruidos. Hay direct como un monitor ruido de impulse noise would impulso, be like a gunshot, which is que sería extremely como short, but it's very un loud. tiro de un arma But y que different es types of extremadamente noise, like corto, pero muy en frequency alto. components, Pero it really diferentes just tipos de it ruidos, doesn't matter as como much los as the componentes de frecuencia, volume. no importa So tanto length of como el time and volumen, la how close in cantidad de proximity you tiempo are. y qué tan So if we cerca en think about proximidad like estás. Entonces, si pensamos en the most effective way to la forma prevent más noise efectiva exposure de is prevenir exposición removing a the ruido source. es Then the quitar second la is fuente. creating a El barrier segundo because entonces es all of crear those una barrera, strategies porque todas are esas estrategias removing those first two things, the están quitando volume esas primeras dos as cosas, well el as the time. volumen y la So cantidad de tiempo. yeah, the type of El tipo de the ruido source, como la fuente, the reason that matters is just la because of razón por la the cual esto importa volume es debido al over which volumen y la cantidad de that you're exposed. tiempo al que estás expuesto. That's the classic hierarchy of control. Esa es la jerarquía de control, All, ¿verdad? occupational safety and health people Todos should be lo que familiar viene with siendo that. la And if salud y not, I know seguridad that we have an article on our website that ocupacional. can Sé que describe tenemos that un idea of artículo en nuestro eliminating the sitio de hazard internet que before moving on puede to other describir esa idea de strategies. eliminar el daño Um, antes de seguir adelante con cualquier so otra not estrategia. knowing that research Entonces, is ongoing sabiendo que la and that investigación earplugs es are not algo de sufficient, seguimiento y que
no nos son suficientes. Tenemos a muchos miembros de la comunidad aquí que están trabajando con trabajadores agrícolas diariamente. ¿Qué recomendaría usted que les comunicaran a los trabajadores agrícolas ahora, basado en lo que acabas de decir? Sí, bueno, excelente pregunta. De nuestra investigación nos dimos cuenta que la gente son buenos a reportar si es que piensen que trabajan con ruido. Entonces mencionamos, ruido significa si no puedes escuchar a la persona que está al lado tuyo. Entonces, si tienes que levantar tu voz o si tienes que preguntar mucho. Entonces, recomendaría preguntarle a la gente si es que piensan que están trabajando con demasiado ruido. También aplicaciones en su teléfono son buenos para reemplazar esos dosímetros que son muy costosos y no le pediría a nadie que pregunten solamente por su lugar de trabajo regular. Pero si usted tiene un teléfono inteligente, puede descargar la aplicación de NIOSH. Y eso le puede decir a usted si está en un lugar que es con demasiado ruido. Lo hago en lugares que es con concierto y películas. Es como tengo que ponerme esos tapones de oído. Y luego puede tener unos que están ahí y luego ser creativos acerca de alertas que no son aditivas. Y eso simplemente es un enfoque inclusivo, porque muchas o algunas personas, si tienes trabajadores agrícolas más de la edad de 55, tendrán esa pérdida auditiva. Entonces, incluyendo unas alertas de seguridad que no son 100% aditivas, entonces algunas alertas visuales serían buena idea también. Me encanta eso. Ok, dos más. Un comentario pregunta. Tenemos un miembro de la comunidad dentro del Valle Central que reportó escuchar de trabajadores que se quejaron de dolores de cabeza y mareo que están asociando con la fuerza naval cercano. Esos como náusea y dolor de cabeza son señales de demasiado ruido. Esto definitivamente puede suceder. Lo he escuchado también. Y en una de las fotos estábamos en una granja, en una feria de salud y habían aviones de las fuerzas aéreas que estaban y otros, yo estaba cubriendo mis oídos, pero había otras personas que estaban acostumbrados. Pero la gente puede tener diferentes tipos de reacciones, pueden sentirse muy enfermos, sí, pero ya hay otros que quizás ya están acostumbrados, no se han dado cuenta o no lo estaban notando para nada. Pero si es que esto cambia, puede suceder si se ponen esos tapones de oído. El problema es que el sonido viaja por conducción de de sus huesos. Entonces, no solamente por el canal del oído, sino que está vibrando en sus huesos. Entonces, si usted está cerca de esa área y no hay una forma de poder protegerse, es mejor entrar adentro o entrar. Desafortunadamente, el entrar a los interiores no es una opción, pero es bueno que a lo menos hay algún tipo de protección parcial que se puede lograr con esos tapones de oído. Y última pregunta, y sé que porque sé que usted va a ir a enseñar en unos minutos, pero el director de nuestro programa de viabilidad piloto quiere saber dentro de este campo, ¿qué tipo de investigación siente usted que tiene que suceder? ¿Cuáles son algunas preguntas que usted siente que tienen que tratarse? Bueno, siento que deberían de haber más mezclas en cuanto a datos cualitativos. Tienen que hablar con los que están o las personas con las que estamos haciendo investigación y tenemos que aprender, como les mencioné en la presentación, el llegar a un acuerdo en una solución para o en cuanto a cómo podemos tratar la exposición de ruidos de una forma que no afecta seguridad y permite que la gente pueda seguir trabajando, porque todo esto o para poder satisfacer las necesidades de todos. Estoy segura que hay una forma de poder llegar a ese acuerdo. Simplemente toma conversaciones con todos que lleguen a la mesa, más un enfoque basado en la comunidad. Y no creo que esto se ha hecho demasiado en este campo. Entonces, estoy muy emocionada por el futuro y para que esto suceda. Siento que tiene que haber más
más una combinación de subjetivo y objetivo, especialmente en el audio. A menudo que tratamos de, o tenemos la tendencia de poner estos diferentes resultados objetivos en un pedestal, pero subjetivo también es muy importante, debido a que si alguien dice, yo pienso que tengo una pérdida auditiva y lo medimos y luego no, entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué piensan que tienen una pérdida auditiva? Entonces, estoy muy interesada en poder ver la combinación de esas dos diferentes medidas. Y luego, quizás la combinación de cómo es que la pérdida auditiva y la exposición de ruidos puede impactar otros resultados como estrés, depresión, otros resultados de salud como esos. That's wonderful. Lots more questions to be explored. Tremendo. Really looking Muchas forward to más seeing preguntas your que research explorar y continue, estoy mirando adelante and poder answer some ver of que these tu questions. investigación I wanna continúe thank y you so responder much for esas being here, preguntas. Dr. Coco, Quiero and darle las muchas presenting. gracias por I estar have a aquí, feeling we'll be doctora following Coco. up to see Estoy if we can segura que write an vamos a hacer article or seguimiento create para some ver si podemos resources to escribir un further artículo o crear recursos expand para the poder reach of expandir más amazing en work. el Thank you alcance all de for este joining trabajo us tremendo. today. Have a Gracias a todos wonderful por evening, unirse y que tengan and muy we will see bonita you back tarde y nos here vemos the de first regreso Monday of aquí June. el Thanks so primer much. lunes de Bye. junio. Gracias a todos y adiós. Gracias por tenerme.